¿Cuál es la diferencia entre ser lícito y ser normal? ¿O puede ser uno lícito y al mismo tiempo anormal? ¿Cuál es el biotipo estándar de lo legítimo? ¿Qué es lo legítimo? ¿Lo legítimo es lo que está de acuerdo con las leyes humanas o lo legítimo es aquello que está de acuerdo con las normas naturales? ¿Es lícito o legítimo violar las normas naturales? ¿Es lícito sacar de las escuelas de derecho el derecho natural? ¿Es lícito privar a los niños de las normas de comportamiento, de las normas de convencimiento y las normas de convivencia naturales? En primer lugar, lo que tenemos que aclarar es qué es lo que entendemos por norma. Si por norma es un tipo de regulación que es constante, que es inmanente, que es inmutable, que es invariable, bueno, podemos decir que ese tipo de norma es ley. ¿Por qué? Porque la caracterización de la ley es precisamente ese acto que ocurre siempre y en todo de la misma manera, es decir, es constante siempre y para todo, es inmutable. Ese tipo de aspectos inmutables en la naturaleza los llamamos leyes. Por ejemplo, un aspecto inmutable es que en la naturaleza todo está conectado. La conexión, la interconexión simbiótica entre todos los aspectos naturales es una realidad y existe en todo. No puedo desligar las cosas con el tiempo ni con el espacio. Todo está ligado con un momento o con un lugar. Ese aspecto es una norma y lo entendemos como ley. Hay otras normas también. Hay leyes que nos dicen que todo existe en dualidad complementaria, positivo y negativo en las valencias eléctricas de los átomos, catión y anión también, en las moléculas, estambre y pistilo, pistilo-estambre, en los vegetales, macho y hembra en los animales, masculino y femenino, en la especie humana, es decir, todo está dispuesto en complementariedades duales. Esa es otra norma que también es natural. Ahora, las normas de tráfico podríamos decir que son naturales. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué necesitamos de regularnos o de tener leyes o de ese tipo de aspectos que nos limitan? ¿Por qué tenemos que tener ese tipo de límites cuando nosotros somos libres? Y bueno, y es normal que la libertad dependa de los límites. Es decir, nosotros somos libres siempre y cuando optemos por aquello que beneficia siempre a todos. Si obramos por el bien común, nadie nos persigue, pero si obramos por el bien particular, por sobre el bien común, y estamos perjudicando al resto por nuestro propio beneficio particular, lógicamente el resto nos va a perseguir, a acusar, a rechazar y a reclamar. Por lo mismo, necesitamos regularnos y el regulador de la libertad es el dominio. Dominio es una cualidad que se ha dado al ser humano y se lo ha dado por algo. Se lo ha dado porque somos responsables y para ser responsables tenemos que respetar las normas de la naturaleza. Ni siquiera nos basta con las normas del derecho civil, del derecho canónico, el derecho militar, el derecho procesal. Es decir, nosotros tenemos que ceñirnos por las normas naturales. Para ser normal tenemos que normalizarnos en esas normas naturales. Para comprender las normas de la naturaleza debemos de examinar la naturaleza en sí. Sabemos que el orden cósmico o el cosmos es un orden. Si decimos que existe un orden cósmico, debemos de afirmar también que existe lo ordenado en ese orden y la ordenanza que ordena a lo ordenado. Estos tres aspectos son fundamentales para comprender la naturaleza de las reglas o de las normas naturales. En la creación tenemos 7 leyes que son fundamentales, que en otro video lo vamos a ir extendiendo, pero que en este momento os las voy a decir simplemente por dictado. Tenemos la ley de conectividad, la ley de la dualidad complementaria, la ley del dominio sobre el centro, la ley del rechazo al desorden, la ley del proceso en 3 etapas, la ley de la finalidad específica y la ley del cumplimiento completo. Es decir, estas leyes son bases esenciales de la naturaleza. Todo en la naturaleza existe en conexión, absolutamente todo. Tú no puedes aislar algo de la naturaleza y decir, mira, esto está en un espacio singular, independiente del momento y del lugar, o independiente del tiempo y del espacio. No existe. Eso es imposible. Y como es imposible, o al menos es imposible para nosotros comprenderlo, como es imposible, lo vamos a dejar
en ese lugar imaginario, porque no podemos poner algo fuera del tiempo y del espacio. Todo aquello que observamos, todo aquello que existe, existe dentro de esa dualidad complementaria del tiempo y el espacio. Ahora, la energía en sí o la materia, nosotros tenemos que comprenderla en su dualidad complementaria. Nosotros hablamos de materia y hablamos de espiritualidad, hablamos de energía y hablamos de fuerza. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la fuerza? Bueno, en el diccionario podemos pimponearnos entre una y otra y nos van a decir que fuerza es energía, que energía es fuerza, pero tenemos que comprenderlas en su origen. Y para comprenderlas en su origen podemos analizar qué es la fuerza. La fuerza es un poder extraordinario. La fuerza es presión con una intensidad, y esa intensidad y esa presión se van a deber a una potencia. Luego, potencia, intensidad y presión es lo que caracteriza la fuerza. Ahora, para que exista ese poder de presión, necesitamos algo que lo empuje, y que lo empuje en una dirección constante y ordenada, como es la constancia de la partícula alrededor del protón, como es la constancia del átomo o de la molécula o de los tejidos o de cualquier elemento que veamos en la naturaleza. Nosotros vemos que el hecho en sí de la existencia de esa fuerza conlleva direcciones totalmente distintas unas de las otras. Tenemos fuerza motriz que está orientada en crear sustancias, fuerza motriz que está orientada en crear tejidos, fuerza motriz que está orientada en desarrollos térmicos, fuerza motriz que está orientada en iluminar, en la electricidad. Es decir, la fuerza va orientada en diferentes direcciones, y si va orientada en diferentes direcciones, ese poder se debe a algún tipo de selección o intensidad, o selección o intención. Al menos eso nos queda claro, que si la fuerza térmica nos calienta es porque existe en ese poder la intensidad, la potencia y el poder de presión para poder crear esa reacción térmica. Pero esa reacción térmica es energía. Luego la energía contiene en sí algún tipo de atributos conectados con la fuerza. ¿Cuál es ese atributo conectivo entre la energía y la fuerza? El poder. La energía puede. Nosotros sabemos que el ánimo influye dentro de nuestro aspecto hormonal, y el ánimo puede crear un ente saludable o enfermarnos. Nosotros podemos adquirir patologías simplemente derivadas del ánimo. ¿Y qué es el ánimo? El ánimo no es una presión, el ánimo no es una intensidad de fuerza, el ánimo es simplemente una actitud. Y como actitud la tenemos. Nosotros nos animamos a hacer un hacer en base a la idea que esperamos transformar en imagen, o en aquello que esperamos disfrutar, y aquel estímulo que nos impulsa a crear es un estímulo imaginario, ni siquiera existe en realidad, dentro de lo que llamamos temporoespacial. Luego la energía contiene en sí intención, selección y poder, porque si esto ha sido hecho es porque se pudo hacer, si esto es distinto a esto es porque se intencionó para ser lo que es distinto a esto, y algún tipo de selección entre esto y lo otro ocurrió. Luego intención, selección y poder existen en estas dos cosas, eso es indudable. No necesito ser científico para descubrir esto, que todo, absolutamente todo, contiene una intención, selección y poder. ¿Por qué? Porque todo es único. Mi pelo es único, no hay dos pelos iguales, no hay dos ojos iguales, no hay dos huellas dactilares iguales, no hay dos personas que caminen iguales, no hay absolutamente dos personas iguales a mí. Por mucho que alteremos los genes, van a ser siempre distintos, porque la naturaleza directiva que mueve a este desarrollo embrional es distinta en el otro que en mí, o en mí que en el otro. Luego esa singularidad de cada cosa, esa precisión única en cada ser u objeto existente, nos demuestra que cada una de esas cosas individualmente distintas a las otras ha sido seleccionado, intencionado y se ha podido hacer distinto al otro. Luego ya tenemos que existe
intención, selección y poder en la energía. Y ese poder es el que se transmite y se transforma en presión, intensidad o potencia creativa, dependiendo de qué intención, es decir, qué orientación, dirección y recorrido le va a dar esa energía originaria, esa expectación a disfrutar de aquello que está proponiendo. Porque dentro de esa energía existe esa expectación a disfrutar de aquello que realiza, porque al iniciarlo supuestamente lo considera válido, si no, no podría hacerlo. Podéis examinaros vosotros a vosotros mismos y pensar qué es lo que hacéis que consideráis que es imposible. Si lo consideráis imposible, no lo vais a hacer. Para poderlo hacer necesitáis sentir que es posible y que os va a beneficiar de alguna manera. Luego ya tenemos estos aspectos duales de la energía y de la fuerza. Ya comprendemos los dos. Ahora, ¿qué es lo que tiene esa energía? Esa energía dispone de libertad y dominio, y la fuerza y poder existen en ella. ¿Por qué? Porque sabemos que pudo hacer algo. Si pudo hacer algo es porque existe poder en ese algo que realiza. Y lo hizo mediante una orientación, dirección y recorrido, es decir, esos tres aspectos fueron los que pudieron realizar ese algo. Y lo hizo porque existe dominio y existe libertad de hacer ese algo y no hacer eso otro. Luego libertad, dominio, fuerza y poder existen dentro de ese estado originario. Vamos a llamarle estado originario. Ese estado originario, creador de cualquier cosa, contiene en sí libertad, dominio, fuerza y poder. Y no solamente eso, también contiene un aspecto emocional sensible, algún aspecto intelectual cognoscitivo y algún aspecto también poderoso, porque lo transmite a la hora de crear cualquier cosa que crea. Lo vamos a dejar hasta aquí porque es bastante profundo esto y os quiero invitar a que penséis en ello, que penséis en qué es eso de la libertad, qué es eso del poder, qué es eso del dominio y por qué existe ese dominio. ¿Por qué necesitamos del dominio? Precisamente porque somos normados. Y como somos normados tenemos que rechazar aquello anormal. Igual que en el cosmos la naturaleza rechaza aquello que está desordenado, nosotros tenemos también que rechazar aquello que es anormal, normalizándonos en las normas naturales.